En Lucas capítulo 17, versículo 19, mi hermano, Él les dice a varios que fueron sanados: ve, tu fe te ha sanado. En Juan capítulo 8, versículo 11, después de mostrar misericordia y restauración, hermano, por aquella mujer que iba a ser apedreada porque fue encontrada en adulterio, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y así, mi hermano, podemos ir encontrando muchas palabras, resurrecciones, milagros, sanidades, situaciones que fueron pasando a lo largo, hermano, del caminar de Jesús en la vida de todas aquellas personas que se encontraba con alguna enfermedad, dolencias como las que padecemos nosotros, enfermedades que los médicos en ocasiones nos llegan a decir que son incurables, pero que ese Dios que habló en aquel tiempo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Entonces Él puede hacer grandes cosas y seguir haciendo grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. Cuando comparamos a este Walt Disney, hermano, con los negocios de nuestro Padre Celestial, en que nosotros como cristianos nos desenvolvemos, hermano, también nosotros nos encontramos en el terreno de los imposibles. Porque Dios puede hacer cualquier cosa por ti y por mí. Mira, hermano, dejó su trono de gloria, puede seguir haciendo grandes cosas en medio de nosotros. Ponlo en tu mente, ponlo en tu corazón, ponlo en tu espíritu. Ordénale a tu alma que crea que Dios puede hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. No importa lo que los médicos digan, ni importa nuestra edad, ni importa la circunstancia en la que nos encontremos, Dios puede hacer grandes cosas en la vida de su pueblo. Amén. Y es que, mi hermano, fíjate, estamos tan en el terreno de los imposibles, hermano, que nosotros, para poder llamarnos cristianos, hermano, no tuvimos que llenar un currículum para entregárselo al Señor y Él nos aceptara y nos salvara. Algo imposible sucedió en la vida de nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos trajo a vida y vida en abundancia, hermano. Es un imposible que nosotros no sabíamos ni cómo iba a suceder, pero llegó el momento en el que el Señor Jesús dijo: hasta ahora, Daniel, hasta ahora tu vida cambia, porque mi poder y mi gracia se efectúa en tu vida. Y Dios empieza a hacer maravillas, hermano, en la vida de cada uno de nosotros. Cada uno, hermano, de los sueños de nuestro Señor era que se concretara en cada uno de nosotros la salvación y el efecto del sacrificio que Él había hecho por cada uno de nosotros. Que esos sueños de Él, cuando dejó su trono de gloria y entregara su vida y fuera molido por nuestros pecados, ese sueño de Él se concretara en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Y déjame decirte, no nos trajo a su salvación para dejarnos solos en el camino, Él nos va a estar acompañando toda nuestra vida en este mundo. Y cuando ya no estemos en este mundo, viviremos eternamente con Él. Amén, hermano. Ese es nuestro Dios, el Señor de los milagros, como hoy le hemos puesto a este título de este mensaje. Y es que encontramos, hermano, que el texto que hemos encabezado el día de hoy, hermano, Ezequiel 37 del 1 al 3, nos habla de una de las visiones más sobrecogedoras, hermano, de toda la Biblia. Ezequiel es sorprendido cuando Dios le hace una pregunta. Volvemos a leer el texto. Dice: el Señor me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme, caminar entre ellos, y pude observar que había muchos huesos en el valle, huesos que estaban, fíjate cómo lo afirma, completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Esta es una de las visiones, hermano, más tremendas y maravillosas que podemos nosotros encontrar en la Escritura. ¿Podrán vivir estos huesos?
Muchas veces, hermano, cuando nosotros nos encontramos en una situación complicada o difícil, o que para nosotros nos parece imposible, siempre nos gana el sentido común. ¿Cómo me vas a sanar, Señor? ¿Cómo tocarás mi vida y quitarás esta dolencia que he tenido por años, este malestar en mi cuerpo, Señor? Si ya he ido al médico, ya me ha recetado, ya me ha atendido, he tomado una y otra opinión. Mira mi necesidad económica, Señor Jesús. ¿Cómo es que en medio de todo esto que me rodea, Señor Jesús, yo no puedo salir adelante? Hermano, nos gana siempre el sentido común para recibir un milagro de parte de Dios. El sentido común hubiera podido haberse notado en este lugar cuando el Señor le preguntó a Ezequiel: ¿podrán vivir estos huesos? Tal vez, hermano, esto es algo como un énfasis añadido, hermano, que yo pongo en esta explicación. Este sentido común hubiera podido notar que este lugar es el punto final del descanso de los restos de esos humanos. Luego de que la vida ha dejado de ser, este valle era solamente un lugar, hermano, en donde estaban depositados los restos de las personas que alguna vez habían vivido. Los huesos bien secos, porque así lo expresó el profeta, ¿te acuerdas? Bien secos. Demostraban que su tiempo había terminado hace mucho, hermano. Sin embargo, para Dios este valle era una posibilidad, porque para Él no hay nada imposible, hermano. ¿Vivirán estos huesos secos, hijo de hombre? Por eso es que me parece fascinante la respuesta de Ezequiel, hermano. Ezequiel no medita en su razonamiento, no intenta convencer a Dios de lo que se está viendo. Tal vez él pudiera haber dicho: mi Dios, en realidad he llegado a la honesta conclusión de que la vida ya se extinguió con ellos hace mucho tiempo, ya no hay más nada que hacer con ellos. Señor omnipotente, tú lo sabes. Cuántas situaciones en la vida, hermano, se tornan para nosotros verdaderos imposibles ante nuestros ojos. En la vida, mi hermano, nos enfrentamos más de una vez a circunstancias que son imponderables, hermano, cuya solución solo descansa en la respuesta que el Señor pueda proveer para cada uno de nosotros. Y que solo, mi hermano, descansarán en su soberanía, en su omnipotencia, en su misericordia y en su poder. Hay momentos, hermano, en los que nos llenaremos de cuestionamientos. ¿Sucederá o no sucederá? No, yo no creo. Y todas nuestras fuerzas son nada, hermano, cuando nos enfrentamos a algo que está delante de nosotros. Allí es cuando el Señor de los imposibles hace su aparición ante cada uno de nosotros. Y en vez de nosotros cuestionar o meditar en si sucederá o no, podremos contestar como Ezequiel: Señor Todopoderoso, tú sabes si va a suceder esto en mi vida. Porque solamente Dios, hermano, es el que tiene la respuesta necesaria y suficiente para cada uno de nosotros. Te menciono, yo no he conocido a nadie que se haya preocupado y por haberse preocupado se hayan solucionado sus problemas. Nunca he conocido a nadie así, hermano. Sin embargo, nuestra mente es extraviada, hermano, por las preocupaciones que nos acechan continuamente, por nuestra condición, por las circunstancias que se presentan alrededor.
Nuestra mente, hermano, es llevada cautiva en algún momento y no nos acordamos de que hay un Dios todopoderoso que es capaz de fortalecer y de responder a cada una de nuestras circunstancias. Dios es tan grande, hermano. Dios es tan fuerte, Dios es tan poderoso que todo lo que hace jamás nos deja de sorprender. En el versículo 13, acompáñame, hermano, capítulo 37 de Ezequiel. En el versículo 13, fíjate lo que le dice Dios a Ezequiel. Voy a leer desde el 12. 37, voy a leer 12 y 13. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. No estamos en un Dios, hermano, de papel ni de caricatura. Estamos con un Dios real, suficiente y poderoso, que es capaz de transformar toda circunstancia en la que nosotros nos encontramos. Por eso te dije en un principio, hermano, créelo y atesóralo en tu mente, atesóralo en tu corazón, atesóralo en tu espíritu, porque Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros, porque Él es el Señor de los milagros, hermano. Y solamente Dios sabe cuándo y dónde va a usar ese poder de manera soberana y gloriosa. No me refiero con esto, hermano, a que estaremos caminando sobre las aguas todos los días, hermano, o que en cada boda el agua se convertirá en vino, hermano. Menos cada domingo será Pentecostés. Definitivamente, hermano, no creo que esa sea la intención de lo que hoy estamos leyendo en la palabra del Señor. Ezequiel aprendió una cosa: que solo Dios sabe cuándo y dónde usar su poder de manera soberana y gloriosa. Ezequiel no trató de dirigir al Señor. Ponme mucha atención a esto. Ezequiel no trató de dirigir al Señor diciéndole que los huesos debían vivir, ni tampoco le dijo al Señor: tú debes de hacer esto, Señor. Ezequiel solamente se humilló al reconocer que no tenía sabiduría suficiente para comprender lo que Dios le había preguntado, y el Señor le responde en el versículo 13: y yo levantaré a mi pueblo de todos esos huesos secos. Y así nos dice Dios a ti y a mí: tu economía no puede detener al Señor, hermano. Necesitas, Dios te da. Tu enfermedad, eso no detiene el poder del Señor, hermano. Es capaz de responderte, hermano, en cualquier momento y hacer que tu vida sea renovada, fortalecida y ministrada por su poder. Tus hijos, tu casa, tu esposo, tu familia, eso no detiene al Señor, hermano. Dios tiene suficiente poder para actuar en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Créelo. Atesóralo en tu mente, atesóralo en tu corazón, atesóralo en tu espíritu. Necesitamos humillarnos ante Él y reconocer que no tenemos sabiduría suficiente para saber ni cómo ni cuándo ocurrirá, pero presta atención, hermano. Si hay algo que el profeta declaró sin ninguna duda, es que este Ezequiel sabía que sea cual sea la respuesta, Dios la conoce y lo que Él haga será lo mejor para la vida de cada uno de nosotros, hermano. Hoy en día, hermano, cuando nos encontramos tantos líderes y tantos grupos que creen tener en sus manos el poder espiritual de Dios, me inclino a reconocer, hermano, nuestra propia incapacidad para saber con exactitud lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros.
y mucho menos para decir cuándo y cómo lo hará. Pero sí tenemos la fe, la esperanza y la certeza de que Dios lo hará. Y así lo va a hacer en tu propia petición personal que has levantado delante de Dios. Así lo va a hacer, hermano. Por eso, hermano, solamente hay un lugar especial para la vida del cristiano, en donde nosotros, sin mentiras, sin engaños, sin caretas, sin encubrir nada, podemos acercarnos a nuestro Dios. ¿Dónde es? La oración. Ahí, hermano, ahí nos humillamos delante de nuestro Creador y le exponemos todo aquello que está sucediendo en nuestra vida. Mira a mis hijos, mira mi casa, mira la economía, mira la escasez, mira la miseria, mira mis dolencias, mira mi enfermedad, mira mi incapacidad física. Ahí, hermano, en la oración es donde nosotros, en esa íntima comunión con Dios, podemos derramar nuestro corazón delante de su voluntad y permitirle a Dios que obre en cada uno de nosotros. En su presencia, mi hermano, es donde nosotros podemos entender que no se trata, Dios, solamente de gozar del poder, de su poder, o simplemente verlo obrar, sino de caminar debajo de Él, con la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Solo en oración, hermano, podemos inclinar a nuestro corazón delante de Dios y podemos mostrarle todos nuestros anhelos, todos nuestros problemas, todas aquellas cosas que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Y Él siempre tendrá, mi hermano, en esa intimidad, en esa oración delante de Él, tendrá la última y la soberana respuesta, la grandiosa palabra que traerá sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos dirá? Tal vez como te dije hace un rato, hermano. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Quiero sanarte, sé limpio, sé sano. El Señor es Señor de imposibles, hermano. No estamos ante un dibujo ni alguien colgado en la pared. Estamos ante un rey soberano que dejó la tumba con poder, hermano, y que ascendió a los cielos, a su trono de gloria, y desde ahí, hermano, está trayendo respuesta eficaz sobre la vida de cada uno de nosotros. Un Dios que vive, un Dios que reina. Fíjate, un día le preguntaron al Señor acerca de la resurrección de los muertos, y Él escogió un texto, Éxodo capítulo 16. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Yo soy Dios ¿de qué? De vivos, hermano, y no de muertos. Lógicamente hablaba de que en la eternidad había la seguridad de que Abraham, Isaac y Jacob ya estaban con Él, hermano. Pues así tú y yo, hermano, nosotros tenemos a un Dios de vivos. Nos ha traído a esta vida nueva y nos tiene preparado un lugar de vida eterna para cada uno de nosotros. Más adelante, hermano, dejemos descansar un poco Ezequiel. Más adelante nos encontramos la carta a Santiago, hermano, escrita por él, hermano del Señor Jesús, mencionado como Jacobo. Ahora es Santiago, este hermano de Jesús,
que fue presidente, pastor presidente de la iglesia de Jerusalén, creyente de judíos, de aquellos dispersos que atravesaban pruebas, circunstancias, persecuciones y dificultades todo el tiempo, hermano. La carta tiene un enfoque tremendo, hermano. Te voy solamente a dar de una manera resumida, como un contexto, hermano, lo que es Santiago capítulo 1 y Santiago capítulo 2, léelos en tu casa. Este enfoque práctico muestra la fe verdadera que debe reflejar el creyente en su manera de vivir. En Santiago 1, por ejemplo, hablándote del contexto, hermano, el autor anima a los creyentes a perseverar en medio de las pruebas. ¿Ves, hermano? Lo que estamos pasando ahorita no es el final, va a pasar y Dios seguirá reinando en la vida de cada uno de nosotros. Él hace este llamado a la iglesia: perseveren en medio de las pruebas. Entiendan que Dios usa las dificultades para producir madurez espiritual. También enseña en el capítulo 1, hermano, acerca de la sabiduría de Dios. Cuando responde, cómo responde, esa es la sabiduría de Dios. La importancia de no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que el Señor es ¿qué? Señor de milagros, hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, hermano. Nada hay imposible para Dios. Santiago en el capítulo 1 enfatiza que la verdadera fe se refleja en una vida de total entrega, santidad, control, ser compasivo y de fe en su Creador. En el capítulo 2, hermano, Santiago ahora empieza a confrontar el favoritismo dentro de la iglesia, especialmente a los ricos, recordando que Dios no hace acepción de personas. Así que, hermano, al Dios no hacer acepción de personas, te responde a ti, hace un milagro en tu vida, responde a tus necesidades, no importa en qué situación o en qué condición económica ni social nos encontremos, Dios responde a todos y cada uno de nosotros. Santiago dice que Dios no hace acepción de personas. Más adelante, hermano, Santiago desarrolla uno de los temas centrales de la carta de Santiago. La fe verdadera produce obras. No enseña salvación por obras, sino que las obras son evidencia genuina de una fe a la que nosotros hemos venido. Usa ejemplos como Abraham, Rahab, para demostrar que la obediencia revela la autenticidad de la fe. Y sabes, hermano, también es importante que nosotros testifiquemos a ese Dios de milagros. Cuando nosotros, mi hermano, entendemos que Dios no nos mantendrá así siempre como estamos ahora. Él siempre traerá tiempos mejores y una evolución diferente acerca de nuestra vida, hermano, y estará renovando y transformando nuestro ser de una manera especial. ¿Cómo? No preguntes cómo, hermano. Señor Dios Todopoderoso, tú lo sabes. Pero en algún momento va a cambiar la condición en la que nosotros nos encontramos, hermano. Por eso es que, hermano, en el conjunto de estos dos capítulos de Santiago nos enseña que el creyente debe de vivir una fe práctica. ¿Le dirás a alguien que Dios es hacedor de milagros y no creer que pueda hacer un milagro en ti? No, hermano. La fe práctica es confesar a Jesús tal como Él es, porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado.
porque nos hemos paseado por esa grandiosa presencia y experiencia en nuestro Cristo, donde Dios quita nuestras dolencias, nuestro cansancio y todo lo que esté sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Es el mismo sentido de Santiago cuando escribe muchos siglos después algo semejante a Ezequiel. Él dice: mis hermanos, no se engañen. Fíjate, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Por eso es que en la Biblia, hermano, podemos encontrar las obras de un Dios inmutable, hermano, pero que siempre nos va a estar sorprendiendo a cada uno de nosotros con los recursos que Él tiene, hermano, pero que están fuera de nuestro alcance. Nunca vamos a estar preparados para ellos. Pero sí te aseguro, mi hermano, que Dios traerá una respuesta contundente para la vida de cada uno de nosotros. Así que tenemos que hacer un cambio. Hagamos un cambio. ¿Cómo imaginamos a Dios? Dice una alabanza: ¿quién es Dios para ti? ¿Será solo monotonía? ¿O es el Rey todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa en la vida de cada uno de nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros, hermano? Y es que, mi hermano, Dios siempre nos está sorprendiendo. Dios siempre está obrando en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Siempre estará obrando de tal manera que estará dándonos a nosotros certeza de que las cosas acontecerán en el momento que Él lo ha designado para traer beneficios a la vida de todo su pueblo. No importa quién, hermano. No creas que tienes que ser líder, que tienes que... No, hermano, somos hijos de Dios. Y Dios nos responde a todos y cada uno de nosotros. Yo les decía, no me acuerdo a quién le dije: cuando estemos con el Señor, no habrá apóstoles. Escúchame. Cuando estemos con el Señor, no habrá apóstoles, no habrá profetas, no habrá evangelistas, no habrá pastores, no habrá maestros. ¿Sabes qué va a haber, hermano? Hijos de Dios. Por eso es que no hay, hermano, una posición especial y específica que Dios le dé un lugar diferente en el cielo al Señor. Todos seremos hijos de Dios. Es el único título que prevalecerá cuando estemos delante de su presencia. Y es que, mi hermano, también debemos de recordar que nosotros debemos de estar atentos para cuando lo imposible suceda. Y nosotros debemos de saber y además reconocer que fue Dios quien lo hizo. ¿Cómo lo sabremos, hermano? Bueno, pues mantengámonos informados acerca de cómo obra el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Tratemos de vivir conforme a lo que la Escritura dice de Él. Mira, acompáñame a leer Santiago 1, 22 y 25. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, dice esta versión. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que se mira en el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Sí o no es clara la Escritura, hermano? ¿Verdad que no es difícil de entenderla?
La Biblia nos dice, si tú estás así, sin leer la Escritura, entonces ignorarás cuándo Dios te va a responder. Y después decimos, ay no, pues es que mira, pasó esto. Jamás agradecemos a Dios por lo que hace. A ver qué pasa. A ver qué sucede. Jamás agradecemos a Dios por lo que hace. Eso es que no alcanzamos a comprender ni a reconocer que Dios está haciendo las cosas de una manera maravillosa y sorprendente, hermano. Dice que el que persevera en la palabra, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicar. Y mira, hermano, no quisiera terminar sin contarte como un secreto, hermano, no le vayas a decir a nadie. Complementando todo lo que te he dicho, hermano, que la palabra de Dios, más que mostrarnos lo que podemos hacer, nos muestra lo que puede hacer Dios en medio de nuestra dificultad que parece imposible. Y decía hace un rato en la visión mi esposa, ¿acaso? Bueno, en la visión dijo que el Señor le mostró cómo abrió el mar, pero la pregunta es así, hermano, ¿nosotros podremos abrir el mar como lo hizo Dios? No. ¿Podremos tener la paciencia de Job? ¿Podremos hacer los milagros que hizo Jesús? ¿Seremos capaces de cambiar nuestras vidas de la manera más radical, hermano, como lo vivió el apóstol Pablo? ¿Podemos componer como lo hizo el rey David? ¿Alcanzaremos a tener la sabiduría de Salomón? ¿Podremos orar y hacer que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? ¿Tendremos la entrega y la humildad que mostró María al humillarse ante el comunicado del ángel? Es imposible que nosotros lleguemos a esas alturas, hermano. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Se trata, hermano, de que pongamos en práctica nuestra confianza y nuestra sujeción a Dios, porque el que hace los imposibles es Él, no nosotros. Él es el que hace las cosas imposibles para nosotros y no nosotros para nosotros mismos. Nuestro Señor es el que puede hacer las obras inimaginables en la vida tuya y en la mía, y eso es lo que nosotros estamos anunciando el día de hoy, hermano. De hecho, hermano, el profeta Ezequiel nos cuenta que el Señor le mandó profetizar a los huesos que estaban desperdigados desde su presencia, hermano. ¿Le daríamos un discurso a Dios, hermano? ¿O hablaríamos a los huesos nosotros de nuestra parte para que algo sucediera? Si lo manda el Señor, hazlo, porque va a suceder. Si lo manda el Señor, hazlo, porque va a suceder. Si Dios te dice y vas en la calle, acércate a esa persona y háblale. Ay, sí, serás tú o no serás tú, Señor. Es el Señor. Háblale, acércate, porque necesita de la salvación que tú conoces. Si tienes algún enfermo en tu casa y Dios te dice, ora por él. Porque fíjate, hermano, ha sucedido con los niños. A él le sucedió de niño, porque sus papás vinieron a dar un testimonio de que él, estando chiquillo, fue a orar por su abuelo Chencho y se sanó en ese momento.
Los niños obedecen, los niños escuchan. Sensibiliza tu corazón. Y si Dios te dice, ve y haz esto, hazlo, porque Dios hará grandes milagros, porque Él te está diciendo que lo hagas, hermano. Él te dice que te muevas, y entonces, hermano, estará sucediendo lo inimaginable. No razonemos. Dios quiere hacerlo. Ezequiel 37, 4 y 5 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así lo ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Y sucedió. El grandioso, extraordinario, maravilloso milagro de Dios, hermano, es que Él puede revertir cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Él puede devolver la vida después de la muerte. Él puede traer honra cuando hay desprecio. Él puede cambiar un corazón duro de piedra y colocar un corazón de carne. Y Él mismo, hermano, puede dar su vida, y dio su vida para que nosotros pasáramos de muerte a vida. ¿Sabes lo que te estoy diciendo, hermano? Que una de las mayores obras espirituales de Dios es cuando Él pone en el corazón de hombres y de mujeres como tú y como yo, que Dios va a hacer algo imposible en nuestras vidas. Que Él lo va a hacer que suceda en cada uno de nosotros. Que Él estará tocando, hermano, con su poder, con su amor. Él estará ministrando su vida y estará impregnándola en la vida de cada uno de nosotros. Qué cosas tan maravillosas Dios quiere que nosotros vivamos, hermano. Pero yo te pregunto, ¿qué será más sobrenatural, hermano? ¿Abrir el mar o atender compasivamente a un desvalido? ¿Qué será, mi hermano, más espiritual? ¿Hacer que caiga fuego del cielo o que nosotros dañemos a alguien con nuestras palabras? Dios quiere, hermano, hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Ponte de pie.